Hola a todos y a todas, mi nombre es Oscar García, soy director comercial en Conecta Software y hoy vamos a hablar sobre la presencia digital. Cuando hablamos de presencia digital hablamos del branding. El branding es la construcción de marca, de imagen de marca de la empresa, ¿vale? Lo hacemos en físico y también lo hacemos en digital. Y además debe haber una coherencia. Cuando hacemos branding en internet tenemos que tener en cuenta dos factores, ¿vale? Que son la experiencia de usuario, ¿vale? Y la interfaz de usuario. Para que lo tengan un poco claro, cuando hablamos de interfaz de usuario, hablamos de todo eso que ven los usuarios justamente cuando entran en nuestra web. Mientras que la experiencia de usuario es lo que empiezan a experimentar cuando ya los usuarios empiezan a interactuar con nuestra web. Es decir, a través del menú, de los sliders, a través de los incluso formularios, los chats, llamadas a la acción como botones, etcétera, ¿vale? Por dejarlo claro, cuando hablamos de experiencia de usuario, hablamos de cómo interacciona o cómo le indica a la web al usuario cómo debe interactuar con ella, y si se ajusta esa interacción a lo que él ya conoce o tiene ya como conocimiento adquirido en experiencias anteriores en otras web. Y también la experiencia de la interfaz de usuario, podemos decir que son la imagen que se lleva, la imagen que se lleva inicial de la web, de tanto cómo está hecha, ya no tanto la arquitectura, sino más bien cómo está dispuesta la web, el uso del color que estamos haciendo, la tipografía y la claridad o lo fácil que sea para él o agradable y que no le genere digamos, ningún tipo de incertidumbre, ¿vale? Cuando hablamos de branding, hablamos de logos. Vamos a encontrarnos con muchos tipos de logos, ¿no? Y digamos que la esencia es el eje de toda campaña de branding, de imagen de marca. Les he puesto esta página que se llama Brands of the World. Se las muestro un segundito. Aquí la tienen. Aquí tienen un ejemplo de la mayoría de las marcas que están en el mundo. Hay diferentes ejemplos, están categorizadas y muchas de ellas podemos incluso descargarlas. Se los digo porque en alguna ocasión estarán intentando o estarán en una fase en la que están intentando crear la nueva marca o su nuevo logotipo, y de aquí pueden tomar ideas, incluso descargar algunos en formato vectorizado, por si hay alguna, si les inspira o quieren aprovecharse o basarse en alguno que esté ya hecho. Vale, se lo dejo por aquí como recurso porque me parece que es interesante tenerlo. Vale. Pues dicho esto, vamos a hablar un poco de cuál es la funcionalidad de un logo. Pues lo que hablamos antes es identificar a la empresa. Tiene que ser un elemento que identifica a la empresa, que cuando veas ese logotipo, ese logo, lo identifiques claramente con tu empresa, ¿vale? Y como ya hemos dicho, se supone que es un diseño estratégico, es decir, ya veremos que tiene que tener una serie de cualidades para que cumplan con lo que queremos de nuestro logo. Antes de pasar a lo siguiente, indicarles que hay cuatro tipos. Cuando hablamos de logotipo, ¿vale? Hay cuatro conceptos que debemos dominar. Uno es el isotipo. El isotipo es ese elemento que tienen ahí, por ejemplo, con PlayStation o con McDonald's. Es ese elemento del logotipo que no es texto y que es reconocible en sí mismo, ¿vale? Cuando, por ejemplo, piensen en Apple y si les viene a la cabeza la manzana, es porque es el isotipo y es lo que representa justamente a Apple. Y el isotipo, sí, ya le digo, es simplemente una imagen, puede ser un diagrama, etcétera. El logotipo es una parte una parte del logo, pero que es solo identificable por texto. Es decir, cuando el logotipo en sí, cuando la marca, ese logo, lo compone un texto. Fíjense que normalmente este tipo de textos suelen tener no es una tipografía estándar, suele ser una tipografía que ya ha sido personalizada, ¿vale? Luego tenemos el imagotipo. El imagotipo está compuesto por una parte de imagen y una parte de texto,
pero que ambas partes funcionan por sí mismas. Es decir, piensen en el logotipo como les he puesto de ejemplo ahí de Lacoste, ¿vale? Lo que es el cocodrilo, la imagen de cocodrilo, lo asociamos rápidamente a lo que es la marca, al igual que si leemos las letras. De hecho, en este caso concreto, yo creo que Lacoste es más reconocible en este caso por lo que sería el isotipo que por la parte la parte de logotipo, por la parte de texto. El ejemplo de Nike es más claro, ¿no? Nos hemos visto muchas veces la palabra Nike y por otro lado también hemos visto solo la V que tiene ahí, que tienen ellos como a modo de isotipo, y en ambos casos cuando lo vemos por separado lo identificamos con la marca. Vale, luego tenemos el isólogo. El isólogo, digamos que en el isólogo aparece imagen, hay un isotipo, ¿vale? Hay una imagen, hay un texto, pero forman una unidad y no tienen sentido por sí independientemente, ¿no? Forman un todo. Dos claros ejemplos son Levi's y Burger King, ¿vale? ¿Qué características tiene que tener un buen logo? Bueno, pues tiene que tener 5 características. Una, que sea memorable, ahora lo veremos en un ejemplo. Memorable en el sentido de que sea recordable. Por otro lado, tiene que ser atemporal, tiene que valernos para un largo periodo de tiempo. Es decir, no tenemos que amoldarnos a las modas porque las modas acaban y luego los logos se quedan desfasados. Debe ser versátil, nos debe servir para cualquier cosa, es decir, tanto para publicidad en medios digitales, para publicidad en televisión, por ejemplo, para incorporarlo dentro de un banner, etcétera. ¿Vale? Tiene que ser apropiado, tiene que estar acorde con lo que realmente nuestro sector, digamos, y nuestra actividad, ¿vale? Ahora lo veremos en un ejemplo más claro. Y debe ser simple. La tendencia actual es a que los logotipos sean cada vez elementos mucho más reducidos, más simples y compuestos por menos partes, por menos elementos. Les pongo un ejemplo. Esta es la evolución del logotipo de Apple, ¿vale? Desde el 1976 hasta 2016. Decíamos que debe ser memorable, ¿no? Ya todos vemos la manzana y fíjense en el logotipo de 2013, que es el que ha perdurado hasta nuestras fechas, y vemos que el logotipo de Apple ya es memorable, ¿vale? Además, vemos que es apropiado. Si se fijan en el de 1976, vemos que el logotipo, aunque está inspirado en la manzana de Newton, tal como está planteado ese logotipo no es muy apropiado, en el sentido de que si me llamo Apple, lo normal, la idea lógica es que sea una manzana, ¿vale? Tiene que ser simple. Fíjense que hablábamos de que si se fijan en el del 1976, en el de 1977 tiene bastante color, y luego cómo han ido reduciendo, han hecho algunos intentos. El ejemplo de, si nos fijamos en el de 2001 y de 2007, vemos que han intentado ya texturizarlo como cristal o plastificado y el segundo como metálico. Esto responde a las modas, por eso decíamos que debe ser atemporal. Fíjense como en 2013 tuvieron que eliminar la moda y dejarlo en un formato mucho más simple. De hecho, son 2 elementos, ¿vale? La manzana y una hoja. Vale, si tenemos en cuenta estos 5 factores, haremos que el logotipo no tengamos que cambiarlo y que se nos pueda ajustar. La idea es tener un logotipo, lo que hablábamos, ¿no? Memorable, un logotipo visible, un logotipo que te identifique y que se diferencie del resto lo más posible. Lo mismo pasa con Netflix. Fíjense que en el primer logo de Netflix lo encuadraban el texto con una sombra negra en un fondo rojo. En una segunda versión han simplificado bastante, ¿vale? Y lo han dejado en Netflix, sobre letras rojas sobre fondo blanco. Y ya por último, ya lo que nos encontramos es que lo han reducido, ¿vale? A un isotipo que es la N. Y ya de hecho, ya con solo esa N, ya reconocemos la marca. Un elemento que hablábamos antes importante en el logotipo es la simplicidad, ¿vale? Fíjense cómo las grandes marcas han ido simplificando sus logotipos. Por ejemplo, el de Coca-Cola lo han ido simplificando hasta dejarlo nada más que en las letras. Fíjense en Nike, por ejemplo. Pero aquí lo que quiero introducir es un concepto que tiene que tener cualquier logotipo, que es la reductibilidad, ¿vale? La reductibilidad es la capacidad que tiene el logo para disminuir el tamaño y que siga manteniendo el sentido y que sea visible y utilizable. Fíjense en las imágenes de la derecha cómo esos logotipos en sí mismos ya representan a la marca y además en un tamaño pequeño todavía podemos usarlo.
Tengan en cuenta que a nivel web esto es importantísimo porque nos permite utilizarlo como favicon, y tengan en cuenta que a veces el logotipo hay que encajarlo en pequeñas creatividades, ¿vale? Y hay que reducirlo. Y esto es importante. Piensen también en los iconos, por ejemplo, cuando configuramos la web para que cuando se creen accesos directos a mi web aparezca mi icono, ¿vale? Y usaremos ese tipo de imágenes. La simplicidad también se puede hacer, ya lo vimos antes en Coca-Cola, es quitando elementos, como es el ejemplo que habíamos dicho, ¿vale? Fíjense Coca-Cola como han quitado letras e imágenes. También podemos simplificar un logotipo eliminando el color, que es el caso, que es lo que ha hecho Lacoste. También podemos hacerlo simplificando las formas, que es lo que ha hecho Kodak, ¿vale? Ha reducido ha mantenido, digamos, el contorno, la forma, pero lo ha hecho un poco más simple. Y también podemos hacerlo modificando o cambiando de lugar algunos elementos, ¿vale? Bueno, la marca, el branding, no solo es el logotipo en sí, sino también es la publicidad, ¿vale? Que hacemos dentro de Internet, tanto en nuestra propia web como en otras web, en campañas SEM, a través de Google o redes sociales, incluso en medios digitales. Una parte importante del branding a nivel digital son los banners. Para que se hagan una idea, les voy a mostrar una empresa que les ayuda a diseñar banners y que también se las voy a mostrar porque les va a servir como recurso. Vale, Creatopi es una utilidad que les ayuda a crear banners, ¿vale? Aquí lo que te plantean son diferentes formas, diferentes estilos. Se lo pongo porque es una forma de concentrar y ver diferentes banners. Los banners pueden tener diferentes tamaños, aunque es verdad que cuando el banner ocupa una porción importante de lo que llamamos la pantalla, Google suele penalizarlo, igual que los pop-up, esos mensajes emergentes, porque entiende que es publicidad agresiva, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, vamos a ver que hay diferentes tipos de banner. Por ejemplo, aquí tenemos banners donde aparece el producto cuando queremos destacar el producto, ¿vale? Que pone Make Shopping Easy. También tenemos productos, fíjense que por ejemplo cuando el producto varía el diseño. Si se fijan, tenemos por ahí un banner donde aparece un anillo y está hecho, el anillo es en plata y fíjense cómo utiliza colores acordes, ¿vale? Utiliza grises, etcétera. Siempre tiene que haber una llamada a la acción dentro del banner. ¿Ven? La llamada a la acción por defecto y estándar es el botón, ¿vale? Desde pequeños piensen que nos tenemos asociado o hemos aprendido que a través de que los botones son pulsables y es la forma de interacción por defecto o estándar en web, justamente por eso, porque la tenemos ya adquirida desde pequeño. Es importante que contenga, por ejemplo, en el amarillo, fíjense que lo que destaca es el precio. Es el elemento que aparece en mayor tamaño, porque aquí lo que quieren transmitir es que tienen un buen precio, ¿vale? En los banners podemos destacar muchas cosas, desde ofertas hasta nuevos productos o simplemente dar a conocer la marca, ¿vale? Ya veremos que en el diseño web los primeros banners se suelen, dependiendo de la actividad, se suelen asociar, pues mira, a producto directamente, a llegadas a nuevas colecciones, por ejemplo, incluso a acuerdos, o si queremos destacar en nuestro día a día comercial o en nuestros acuerdos comerciales, queremos destacar, por ejemplo, una marca en concreto, ¿vale? Porque tenemos un mejor acuerdo o porque nos ofrece mejor rentabilidad, ¿vale? Incluso categorías concretas. Vale, seguimos avanzando. Y sí me gustaría hablarles de que debe haber una unidad de criterio a la hora de hacer un banner. Es decir, es posible que el banner lo necesitemos para trabajar en diferentes medios digitales. Cada publicación tendrá, o depende del lugar y el espacio, incluso que tengan dedicado a la publicidad, incluso del propio medio, nos van a pedir unas dimensiones para cada uno de los banners. En este caso, en este ejemplo, vemos como el banner aparece en diferentes formatos, en diferentes tamaños, pero siempre visualmente hay un criterio, ¿vale? Hay una unidad de criterio. Lo que hacemos es cambiar, reordenar, reajustar los elementos, pero siempre
en cualquier momento lo que nos interesa es que asocien cada uno de estos banners a una misma campaña, ¿vale? Otra forma de hacer branding es el slider. El slider es ese elemento que aparece al inicio de las páginas, que también se puede utilizar a lo largo del resto de la página, pero sobre todo se utiliza al inicio para aprovechar mejor ese espacio importante que es la primera pantalla, ¿vale? Les pongo un ejemplo. Vale. Uno de los más conocidos es Revolution Slider, que es un plugin para WordPress. Fíjense que hay diferentes tipos de banner, perdón, de slider, y se utilizan justamente para esto, para aprovechar este primer espacio que nos ofrecen las web, ¿vale? No solo podemos dar un mensaje, sino que podemos dar varios mensajes. Permiten animaciones, permiten contener vídeos, imágenes. Lo normal es que el primero, como decía antes, es que el primer slider abre de nosotros, de la empresa, y a partir del segundo ya empecemos a trabajar con promociones, artículos, etcétera. Esto no es una regla totalmente definida, ¿vale? Si tenemos una tienda online y el banner está en nuestra tienda, pues es normal que a los nuevos productos, las nuevas colecciones, pues le dediquemos un lugar destacado en el banner y que pase a ser predominante. Tengan en cuenta que muchos negocios tienen cierta temporalidad, con lo cual es posible que en algunos casos, en campañas de verano, de invierno, de Halloween, de Navidades, pues algunas tiendas opten por modificar su banner de inicio, ¿vale? La idea es que se pueden permutar, se pueden cambiar unos por otros de orden, habilitar y deshabilitar, ¿vale? Y básicamente lo que pretenden es ofrecer una información atractiva, porque se mueve, es dinámica, y que además nos permite, lo vuelvo a repetir, que porque es importante, ese primer espacio de la web nos permite directamente poder aprovecharlo ofreciendo diferentes imágenes. Vale. Lo hemos comentado ya, los tipos de banner pueden ser usados para propuestas de valor, es decir, qué elementos o qué ofrece mi negocio o qué puede ofrecer mi negocio, qué se diferencia de la competencia y qué me define. Que eso puede ser también una diferencia competitiva con respecto al resto de competidores. También novedades, noticias, productos y lo que hablábamos antes, ofertas. Una cosa importante es que en el banner, perdón, en los banners, pero a nivel slider, no incluyamos el logotipo. Cosa que sí podemos hacer en los banners cuando vamos a publicarlos en webs que no son nuestra web, ¿vale? Si está en nuestra web, yo omitiría, lo aconsejable es omitir el logotipo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero verles en el próximo vídeo. Gracias por su atención.